Bueno, ahora vamos a mostrarles cómo configurar el tamaño de formato para papel continuo. Esto para Windows 7 o Windows 8. Para ello nos vamos a ver el diseño del reporte. Esto lo encontramos en el disco de la carpeta Prisma, carpeta Reportes. Aquí podemos encontrar todos los reportes del sistema. Por ejemplo, la BO001. BO, que quiere decir tipo de documento, boleta. 001, que viene de la serie del documento. De igual manera para facturas y otros documentos que requiera imprimir. Por ejemplo, vamos a ver la boleta serie 1. Vamos a abrir. Ahora aquí podemos ver dos ventanas. La ventana de diseño y la ventana de vista previa. En vista previa podemos ver cómo se va a imprimir este documento. Aquí podemos ver que la hoja para la boleta serie 1 es muy grande. Está en tamaño carta. Lo que vamos a hacer es crear un tamaño específico para la boleta según el formato que tenemos. Para crear el tamaño ingresamos al panel de impresoras. Desde mi computadora yo puedo entrar a inicio y ver dispositivos e impresoras. Si en caso no encuentras el panel de impresoras, presiona la tecla Windows más R y aparece la pantalla de ejecutar. Escribe control y clic en aceptar. Aquí nos ingresará de frente al panel de control. En el panel de control ingresamos a hardware y sonido y podremos seleccionar dispositivos e impresoras. Ingresamos. Aquí encontramos todas las impresoras que tenemos instalado. Aquí tenemos la impresora Epson FX890. Selecciona la impresora y se activa la barra en la parte de arriba, propiedades del servidor de impresión. Damos clic. En esta pantalla vamos a crear el tamaño de papel. Para crear nuevo, le damos crear nuevo formulario, presionamos y aquí colocaremos el nombre del formato. Por ejemplo, voy a poner el nombre formato BO. En la parte de abajo colocaremos el tamaño del papel, el alto y el ancho. Para colocar el tamaño debemos de tener el tamaño del formato de la boleta. Esto lo medimos con una regla. Es muy importante el alto, ya que debe ser una medida exacta, para poder dejar el espacio de documento entre documento, ya que estas boletas se imprimirán de forma continua. Por ejemplo, vamos a colocar los tamaños. Por ejemplo, el ancho voy a colocarlo 21.50 y el alto lo puedo poner 14. Guardar formulario y cerramos. Como ya tenemos creado nuestro tamaño de hoja, nos vamos al formato. Aquí damos clic en File, Printer Setup. Aquí podemos seleccionar la impresora, en qué impresora vamos a imprimir. Y en tamaño seleccionamos el formato que hemos creado. Seleccionamos y le damos clic en OK. Como podemos observar, ya tenemos en el tamaño que requerimos. Ahora en diseño aquí tenemos la cabecera del documento, que son la razón social del cliente, dirección, lo que va en la boleta. En la parte de los detalles tenemos los detalles del producto, la cantidad, la presentación, el nombre del producto, el importe unitario, el importe total. En la parte de abajo tenemos el total del documento y el total en letras. Estos datos podemos moverlo usando el mouse o como también podemos usar las flechas direccionales del teclado, más arriba, más abajo, como quieramos para adecuar según a la boleta que tenemos. Ahora estos datos podemos eliminarlo. Por ejemplo, el código del cliente yo puedo quitarlo con la tecla suprimir. Ahora si yo quiero, por ejemplo, ingresar más datos, me voy a este icono, Insert Field, despliego en Database Field, imprimir documentos, desplegamos. Aquí podemos encontrar otros datos que tal vez no se encuentren en el diseño. Todos los detalles que tienen una aspa con verde quiere decir que están en el diseño. Por ejemplo, yo quiero el nombre del vendedor. Selecciono vendedor y arrastro a la pantalla del diseño. Como podemos ver, ya tenemos. Si queremos más datos, podemos agregarlo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en vista previa el vendedor. Y como podemos observar, nos muestra el nombre del vendedor.
Por ejemplo, el tamaño de letra vamos a adecuarlo. Nos vamos a diseño. En mayoría de los reportes nosotros tenemos como tamaño draft 17, como podemos observar. También podemos ponerle el mismo tamaño. Por ejemplo, escribimos draft 17. Jalamos, lo adecuamos en el lugar que queremos que salga en la impresión. Por ejemplo, lo voy a colocar ahí. Ahora, estos datos de abajo que dicen detalles son la información del producto. Como podemos observar, nos vamos a vista previa, seleccionamos cantidad y es esto lo que nos va a imprimir. La parte del detalle se repetirá por cada ítem del documento. Estos datos del detalle solo se podrán mover a los costados, izquierda o derecha, ¿no? Según cómo está el formato. También podemos quitarlo y agregarlo también otros datos. Por ejemplo, aquí podemos agregar el código del producto. Arrastramos hacia la ventana del diseño, colocamos el tamaño, por ejemplo, draft 17 y podemos adecuarlo en esta parte. Separamos la cantidad, la presentación. Como podemos observar, ya tenemos ahí el código del producto. De acuerdo como puedes ver en la vista previa, puedes adecuar todos los espacios. Si en caso que estos detalles del producto están muy arriba, para bajarlo, agarrar de la línea y jalarlos para abajo, ya que moverá toda la información del detalle. Ahora nos vamos a vista previa. Una vez hechas estas modificaciones, tenemos que guardar. Esto que vemos aquí es lo mismo que imprimirá cuando hagamos una boleta. De la misma forma podemos hacer con las facturas, guías y otros documentos que requeramos imprimir. Ahora, por ejemplo, si este total que vemos aquí está muy abajo, para subirlo nos vamos a diseño y voy a bajar el margen de esta parte. Por ejemplo, voy a bajar un poco y cuando vamos a ver en vista previa, el total va a subir más arriba. Y si es que yo subo más arriba el margen de acá, ahí, y voy a ver en vista previa, podemos ver que se ha bajado el total más abajo. Si bajo este margen, va a subir el total, el importe total. Y si subo el margen en diseño, en vista previa puedo verlo mucho más abajo. Ahora, puede suceder que el primer documento que imprimas te salga muy bien, pero el segundo documento, ¿qué pasa? El nombre del cliente se puede estar subiendo un poquito más arriba y el tercer documento que imprimas un poco más arriba y va descuadrándose el formato. En ese caso debemos de aumentar el tamaño al formato. Este tamaño, ¿dónde lo vamos a modificar? En la configuración de impresoras. Aquí entramos a propiedades de servidor nuevamente y buscamos el formato con el que estamos imprimiendo. Como podemos ver, esto es el formato. Como les decía, si cada vez que imprimen sale más arriba el nombre del cliente y se va descuadrando toda la información de la boleta, entonces lo pondré un poquito más grande el tamaño de papel. Lo pondré por ejemplo a 0.14, 0.5. De acuerdo cómo está variando. Si está variando mucho, tendré que ponerlo aquí 14.10 y lo doy a aceptar. Y haré clic en guardar formulario y se guardará el nuevo tamaño de papel. Ahora, si en caso que el primer documento imprime bien y el segundo, pero la información, los datos salen más abajo y el tercer documento sale mucho más abajo, quiere decir que el formato está un poco grande. Entonces nos iremos al tamaño, a achicar un poco más el tamaño de papel. Entramos a propiedades de servidor. Aquí ya no lo pondremos 14, sino lo pondremos 13.90 para que cuadre exacto en todas las boletas. Y probaremos la impresión. Esto se puede realizar en formatos de facturas, boletas, guías y otros documentos que requiera imprimirse de forma continua. Eso es todo en cuanto a los formatos continuos.